Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Les saludamos en esta mañana o en este mediodía. A todos les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí una vez más para compartirles un mensaje más de la bendita palabra de nuestro Dios, ya que tenemos mucho por aprender de parte de Dios, por saber de parte de Dios y a la vez pues de hacer las cosas conforme a Dios y conforme Él lo quiere, lo manda y lo demanda. Hermanos, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: ¿cómo lograr la unidad que logró la iglesia primitiva? ¿Cómo lograrla? Todos los cristianos en el mundo entero admiramos a la iglesia primitiva y todos los cristianos quisiésemos tener una iglesia exactamente como esa. Todos quisiésemos pertenecer a una iglesia exactamente como esa. De verdad que una iglesia realmente digna de admirar y digna de reconocer por sus grandes cualidades que ella tenía. Pero a veces solo queremos tener también esas cualidades, queremos tener ese tipo de iglesia, queremos ser ese tipo de iglesia, pero no nos preguntamos cómo fue que logró ser ese tipo de iglesia, cómo logró ser esa iglesia unida, cómo logró ser esa iglesia con todas esas grandes y maravillosas cualidades. Bueno, eso mismo lo encontramos en la bendita palabra del Señor. Hermanos, hermanas, ¿cómo lograr la unidad que la iglesia primitiva logró? ¿Cómo lograr? Porque ya hemos dado lectura a la palabra de Dios y encontramos cómo era esa iglesia unida, andaba en acuerdo, prosperaba. Bueno, una cosa linda, una cosa maravillosa que la verdad que es, pudiéramos decirlo en el buen sentido de la palabra, una iglesia envidiable, una iglesia codiciable por su forma de ser, de vivir, de estar unida y su gran prosperidad. Y pues algo muy importante es que debemos de investigar cómo fue que ella lo logró, cómo fue que pudo lograr esa gran unidad, esa real unidad y esas grandes cualidades en ellos, en ellas como iglesia. Mira, vamos a leer la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 47. Si tiene la Biblia al alcance, lea conmigo. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados hermanos, aquí encontramos pues parte de la vivencia de la iglesia primitiva en sus inicios. Se puede decir en su primer amor. ¿Qué cualidades de verdad, hermanos? ¿Qué cualidades?
lograron demasiadas cosas buenas, bonitas, agradables. Y de verdad que una cosa realmente, enteramente, súper maravillosa. Hermanos y hermanas, pero hemos leído esta parte de la Biblia no sé cuántas veces, pero nos hemos preguntado cómo fue que logró esa unidad y todas esas cualidades. Bueno, hermanos, pues algo muy importante, que en el surgimiento de la iglesia primitiva, encontramos que antes de que todo esto que ya dimos lectura sucediera y pasara y se viviera en esta iglesia primitiva en su inicio, encontramos que ellos, por mandato de Dios directo, ellos estuvieron encerrados, por decirlo así, por 10 días allá en el aposento alto. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvieron orando, estuvieron en ayuno, estuvieron alabando, glorificando y sin duda adorando a Dios. Hermanos, a veces nosotros queremos todas esas cualidades, queremos lograr esa unidad, todo el mundo procurando la unidad, tratando esa unidad, anhelando esa unidad. Todos queremos esa unidad y todos queremos esas cualidades que esta iglesia tenía. Y qué bueno que las anhelemos, que las querramos. Qué bueno que querramos ser igual que esa iglesia. Pero ustedes saben que nada, pero nada es gratuito. Todo tiene un precio que pagar. Y si esta iglesia primitiva logró todas estas cualidades y esta gran unidad, las logró haciéndolo primero como Jesús mismo se los mandó. Hermanos y hermanas, el mandato que Dios les dio, el Señor Jesucristo les dio un mandato antes de ascender a los cielos. A todos los que estaban con Él, allá en Betania, el Señor les dio un mandato y les dijo de la siguiente manera. San Lucas 24:49 dice de la siguiente manera. San Lucas 24:49 dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Después de todo, mire, nos debe de quedar claro que la unidad y esas cualidades no las lograron ellos por sí mismos, las lograron por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargó de provocar esa unidad, de que se lograra esa unidad. El Espíritu Santo se encargó de que la iglesia primitiva lograra esas bendiciones y esas cualidades que ya leímos en Hechos 2, en sus últimos versículos. Pero antes ellos tuvieron que hacer algo, obedecieron. Ellos acataron al mensaje que Jesús les dejó. Le dijo: mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Ya se les había dado la promesa de que Dios iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Esa promesa ya la tenían. Ya Jesús se las había dado. Ya Jesús se las había dicho. Pero ahora ellos tenían que hacer algo. El Espíritu Santo iba a venir para llevar a cabo en ellos y a través de ellos grandes cosas, grandes maravillas, grandes cualidades.
esa gran unidad que la iglesia primitiva y como iglesia requería y debía tener. Ellos tenían que obedecer. Y además de obedecer, tenían que tener un momento, un tiempo, no marcado por ellos, sino por Dios mismo, de intimidad con Dios. De estar con Dios allá en el secreto. Allá a donde solo estarían ellos y Dios. Y nadie más. Tuvieron que estar dispuestos a un encierro con Dios por 10 días. Cuando el Señor les dio el mandato, no les dijo que van a ser 10 días. Ahora ya sabemos que fueron 10 días. Pero cuando el Señor les mandó, no fueron, no les dijo Jesús que serían 10 días. Dios les dijo, ustedes vayan, asienten en Jerusalén y ahí esténse hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Quiso decir, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y sean llenos y revestidos del poder de Dios. Nada se puede lograr sin el poder de Dios. Nada se puede lograr sin la ayuda de Dios. Y menos esas cosas que logró la iglesia primitiva. Nada se puede lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo se puede lograr esa bendición y ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Procurándolo. ¿Y cómo lo podemos procurar? Obedeciendo lo que Dios nos manda y demanda, obedeciendo lo que Dios nos pide y metiéndonos en una intimidad profunda con Dios, metiéndonos en una comunión real con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Pareciera ser que la oración es algo simple y pareciera ser que no todo se soluciona con oración. Pero aunque usted no lo crea, sí es cierto, todo se soluciona con oración. Usted puede decir lo contrario, pero mire, cuando usted se mete en oración, entra en comunión con Dios, el mismo Dios a través de su Espíritu Santo lo va a mover a hacer lo que tenga que hacer para que usted logre lo que tenga que lograr y alcanzar lo que tenga que alcanzar y poder llevar a cabo la real y verdadera obra de Dios y el hacer la verdadera y real voluntad de Dios. A través de la oración entramos en comunión con Dios y es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos enseña todas las cosas, como dijo el mismo Jesús, y nos recuerda lo que se nos olvide de la palabra de Dios. Pero a veces queremos solamente las cosas secundarias. A veces queremos lograr lo que otros logran, pero sin preguntar cómo es que lo lograron, qué hicieron para lograrlo, qué tuvieron que hacer para alcanzarlo. La iglesia primitiva logró esa gran unidad, logró esa gran convivencia, logró esas grandes cualidades, logró esa gran prosperidad, tanto en lo físico, material, pero principalmente en lo espiritual. ¿Pero por qué lo logró? Porque antes de unirse en todo eso que vemos ya que estaban unidos, ahí en Hechos 2, sus últimos versículos, esa unidad que se está logrando en esas áreas, esa unidad, primero que nada, lograron unirse en ayuno y oración. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasa ahora con nosotros? Nosotros, hermanos, queremos lograr la unidad en todas las cosas, pero no queremos unirnos en oración. La oración parece ser que la tenemos en poco. La oración parece ser como que no nos importa tanto. Cuando en lo primero que la iglesia primitiva logró unirse fue en oración. En lo primero que la iglesia primitiva se unió fue en ayuno. En lo primero que la iglesia primitiva se unió es
encerrarse allá en lo secreto con Dios, para hablar con Dios, para conversar con Dios, para esperar recibir lo que Dios les había prometido. Ahí fue, allá en el aposento alto, donde ellos asentaron, se reunieron, se encerraron por 10 días. Y fue a los 10 días de que se encerraron ahí, que vino el Espíritu Santo. Y después de que vino el Espíritu Santo, entonces vino lo siguiente. Entonces el Espíritu Santo fue que empezó a obrar y a operar y a trabajar en ellos, a través de ellos. Y fue que surgió esa real y gran unidad en la iglesia primitiva. Y fue que surgió y vinieron esas grandes cualidades en la iglesia primitiva, esas bendiciones. Pero primero, hermanos, hubo oración suficiente. Hubo ayuno suficiente, hubo intimidad suficiente. 10 días consecutivos sin salir fuera, 10 días consecutivos ininterrumpidos, ahí solo con Dios y solo con Dios. Pero a veces eso nosotros no lo queremos hacer. A veces no queremos encerrarnos con Dios. A veces queremos las cosas que muchos han logrado por haber estado con Dios. Pero no queremos estar encerrados con Dios como ellos o ellas han estado encerrados con Dios, allá en íntima y real intimidad con Dios, allá en lo secreto. Allá en el secreto es donde debemos intimidarnos con Dios plenamente. Porque el mismo Jesús nos dijo, hablando acerca de la oración, dijo: mas ustedes, cuando vayan a orar, entren en su cámara, cierren su puerta, dice, y oren a su Padre en secreto, y su Padre que los ve en lo secreto, les recompensará en público. Mire, los discípulos y aquellos 120, porque la Biblia nos habla de 120, que estuvieron ahí los 10 días, estuvieron ahí en lo secreto. Parece que nadie se enteró de ellos, parece que nadie sabía de ellos, ni sabían qué estaban haciendo ahí. Pero ellos estaban ahí haciendo algo muy grande, muy importante. Estaban en lo secreto con Dios, recibiendo bendición de Dios, recibiendo inspiración de Dios, recibiendo revelación de Dios y esperando la promesa real del Espíritu Santo que vendría sobre ellos, para que el mismo Espíritu Santo a través de ellos llevara y continuara la obra grande de Dios a través de los apóstoles y de la iglesia primitiva que se levantaría. Hermanos, hermanas, ¿cómo lograr la unidad que la iglesia primitiva logró? Pues es de esta manera. Primero que nada, uniéndonos en oración. Primero que nada, encerrándonos con Dios. Primero que nada, estando en los secretos de Dios. No 5, ni 10, ni 15 minutos, sino el tiempo que Dios determine. Así como cuando Jacob se encontró con el ángel y tuvo esa lucha con el ángel. El ángel ya se quería ir, pero dice que Jacob dijo: yo no te suelto, yo no te dejo ir si no me bendices. Aun cuando tuvo esa lucha con el ángel, y hasta dice que se le descoyuntó el muslo a causa de la lucha con el ángel, él dijo: yo no te suelto si no me bendices. Pero ahora el cristiano quiere orar 5 minutos, quiere orar 10 minutos, y siente que con eso es suficiente, siente que con eso ya es merecedor de todo lo que otros con mucho ayuno y oración han logrado, o lo que en la Biblia encontramos que muchos hombres y mujeres de ayuno y oración lograron. No, hermanos, tenemos que pagar el precio. Primero es el ayuno, primero es la oración, primero es esa entrega, primero es esa intimidad con Dios, y primero es asegurarnos de llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, y después de ello el mismo Espíritu Santo se encargará de hacer lo que se tiene que hacer y lo que tenemos que lograr y lo que tenemos que alcanzar. Será el Espíritu Santo el de la obra en nosotros, pero el Espíritu Santo estará en nosotros porque lo provocamos, lo procuramos, lo buscamos y lo logramos. Pero ¿cómo lo logramos? Porque lo buscamos
en ayuno y oración. Lo esperamos en ayuno y oración. Pero hermanos, es importante que tomemos en cuenta esto. Queremos lograr la unidad de la iglesia primitiva. Esa unidad gloriosa y maravillosa que nos narra la Biblia en Hechos 2, los últimos versículos. Hay que hacer lo que ellos hicieron. Se metieron en profunda oración y profundo ayuno. En profunda, sin duda, humillación y quebranto delante de Dios. Se metieron allá en el aposento alto, en lo secreto, solos ellos y con Dios. Ahí estuvieron hasta que vino el Espíritu Santo. Y ahora sí, a salir a hacer lo que el Espíritu Santo les indicara. Ahora sí, a salir a hacer lo que el Espíritu Santo les revelara. A salir a hacer lo que el Espíritu Santo les hiciera hacer, pero no por sus propios pensamientos e ideales, sino porque llevaban en ellos, moviéndose fuertemente, el poder del Espíritu Santo. Eso necesitamos nosotros. Un pleno, real y maravilloso y gran mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras reuniones, nuestras iglesias. Pero necesitamos orar y ayunar lo necesario. Necesitamos profundizar en el ayuno, profundizar en la oración. Jesucristo dijo: quieren tener grandes victorias, quieren lograr grandes hazañas, quieren tener grandes triunfos, quieren ser vencedores, quieren ser triunfadores sobre el mal. Dijo: con oración y con ayuno. Y Él nos dio ejemplo. Él oró y Él ayunó más que cualquiera. Pues usted y yo queremos lograr esas hazañas, esa unidad, esas cualidades, esas victorias, esos triunfos que muchos han logrado. Pues hagamos lo que ellos hicieron. Mucha oración. No escatimemos para orar. Mucho ayuno. No escatimemos para ayunar. Mucho leer la palabra de Dios. No escatimemos para leer y estudiar la palabra de Dios. Congregarnos. No escatimemos para congregarnos y unidos orar, ayunar y unidos buscar la presencia de Dios y esperarla hasta que ésta nos sature, nos envuelva, nos llene y nos tome para usarnos como vasos de mucha bendición para todos los que nos rodean y para la gloria de Dios. Hermanos, ¿cómo lograr la unidad que la iglesia primitiva logró? Ya tiene usted el secreto descubierto. Profunda oración, profundo ayuno, allá en los secretos con Dios. Lo primero en lo que debemos unirnos es en oración y en ayuno. Y después de ahí va a descender todo lo demás. Va a venir todo lo demás. Y no nos va a costar tanto, porque va a ser el Espíritu Santo mismo encargándose de hacer lo demás. De procurar lo demás, de provocar lo demás, de provocar lo demás. Nosotros solamente nos dejaremos guiar y dirigir, y el Espíritu Santo se encargará de operar. Y por el Espíritu Santo lograremos todas esas cosas, esas cualidades que la iglesia primitiva logró, esa unidad que la iglesia primitiva logró, la lograremos porque el Espíritu Santo estuvo con ellos y ahora puede estar con nosotros, si en verdad lo buscamos con empeño, esmero y esfuerzo y compasión. Hermanos, hermanas, los dejo con este mensaje, este video, que espero les sea de bendición y edificación, y que usted tome carta en este asunto. Quiere unidad, ore y ayune. Quiere esas cualidades de la iglesia primitiva en usted, ore y ayune, métase mucho con Dios, y le aseguro y garantizo que lo logrará. Los que hagan esto, los que hagamos esto, lo lograremos, porque llevaremos el orden de Dios, y Dios será con nosotros, caminando con nosotros. Dios le bendiga y le guarde. Buen día a todos. Dios sea con ustedes hoy y siempre.
Hasta la próxima, si Dios así nos lo concede. Y espero que este mensaje a usted y a mí nos sea de mucha edificación y que de verdad lo llevemos a la vía de la práctica, como la iglesia primitiva lo llevó para lograr todas esas bendiciones, esas grandes cualidades y esa grande unidad maravillosa. Dios le bendiga. Buen día y buenas tardes a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.